Buen día, hoy hablaremos de generadores y motores en la materia de campo electromagnético y ondas. Bueno, podríamos comenzar preguntándonos qué es un generador. En la figura que aparece en la pantalla se muestra un generador de corriente alterna, en su forma más simple. Está constituido por una espiral de alambre que gira en un campo magnético por algún medio externo, por lo cual podríamos tener como definición de generador que un generador es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos, transformando la energía mecánica en energía eléctrica. Para hacer esto más fácil, pensemos en las plantas eléctricas, por ejemplo, una planta hidroeléctrica. Pero, ¿y cómo funciona una planta hidroeléctrica? Funciona gracias a que el agua de la represa entra con gran presión en dirección a las turbinas, las cuales son las responsables de la generación de la energía. El agua pasa y las hélices de las turbinas giran a una gran velocidad, convirtiendo una energía mecánica en energía eléctrica, donde el transformador aumenta la energía y logra que pase por los cables para de esta manera llegue a la ciudad. Por lo cual se dice que conforme gira una espira en un campo magnético, el flujo magnético a través del área encerrada por la espira cambia en función del tiempo. Esto, de acuerdo con la ley de Faraday, induce una FEM, así como una corriente en la espira. Entonces ahora suponga que, en lugar de una sola vuelta, la espira tiene n vueltas, donde todas con la misma área giran en un campo magnético con una rapidez angular constante W, donde se forma un ángulo entre el campo magnético y la normal al plano de la espira, como se muestra en la figura. Por lo tanto, podemos decir que el flujo magnético a través de la espira es igual a la siguiente ecuación, como se muestra en la pantalla. Entonces podemos decir que si usamos la correspondencia θ es igual a W que multiplica T, la FEM inducida en la bobina es representada por la siguiente ecuación. En el resultado que obtenemos indica que la FEM varía de manera senoidal, en función del tiempo, por lo cual la FEM máxima tiene como valor la siguiente ecuación. A continuación se muestra un ejemplo de FEM inducida en un generador. La bobina en un generador de corriente alterna consiste en 8 vueltas de alambre, cada una de área A, de 0.0900 metros cuadrados y la resistencia total del alambre es de 12 ohms. La bobina da vueltas en un campo magnético de 0.500 Tesla con una frecuencia constante de 60 Hz. Se pide encontrar la máxima FEM inducida en la bobina. Se valoran los parámetros usando las ecuaciones desarrolladas con anterioridad en esta sección, así que este ejemplo se clasificará como un problema de sustitución donde sustituyendo obtendremos el resultado, como se muestra en la pantalla. Otro tipo de generadores son los de corriente directa. Para hacer esto más fácil, pensemos en un automóvil. Los generadores de corriente directa se utilizan en automóviles antiguos para cargar la batería. Los componentes son esencialmente los mismos que los del generador de corriente alterna, con la excepción de que los contactos con la bobina giratoria se fabrican utilizando un anillo dividido que se conoce como conmutador. Puntos a tomar en cuenta para los generadores de corriente directa. En esta configuración, el voltaje de salida tiene siempre la misma polaridad y pulsos con el tiempo. 2. Los contactos que hacen con el anillo dividido invierten sus roles cada medio ciclo. Al mismo tiempo, la polaridad de la FEM inducida se invierte, por esto la polaridad del anillo dividido se conserva igual. 3. Una corriente directa pulsante no es la adecuada para la mayor parte de las aplicaciones. 4. Para obtener una corriente que sea corriente directa, los generadores de corriente directa utilizan muchas bobinas y conmutadores distribuidas de forma de que los pulsos senoidales de las diversas bobinas queden fuera de la fase. Bueno, esto en otras palabras quiere decir que cuando estos pulsos se sobreponen, la salida de corriente directa es prácticamente libre de fluctuaciones. A continuación hablaremos sobre el tema de los motores. Para ello es necesario saber qué es un motor. Un motor es un dispositivo en el cual se transfiere energía mediante transmisión eléctrica y de los cuales se transfiere energía hacia afuera en forma de trabajo. En efecto, un motor es un generador que funciona a la inversa. En vez de generar corriente mediante el giro de una espira, una batería suministra corriente a la bobina conductora de corriente. ¿Qué pasa cuando se activa un motor?
Inicialmente no existe fuerza contraelectromotriz y la corriente resulta muy grande, porque está limitada únicamente por la resistencia de la bobina. Conforme la bobina empieza a girar, la fuerza contraelectromotriz inducida se opone al voltaje aplicado, reduciendo así la corriente en la bobina. Si la carga mecánica se incrementa, el motor reduce su velocidad, lo que provoca una reducción de la fuerza contraelectromotriz. A esta reducción de la fuerza contraelectromotriz se le llega a incrementar la corriente en la bobina y en consecuencia de ello también aumenta la potencia necesaria suministrada de la fuente externa del voltaje. Por esta causa, las necesidades de energía para administrar un motor son mayores con cargas pesadas que con cargas ligeras. Si se le permite al motor participar sin una carga mecánica, la fuerza contraelectromotriz puede llevar a un nivel peligrosamente alto de corriente en el alambre del motor. ¿Cómo está compuesto un sistema de impulsión híbrida? Generalmente, el desarrollo de los sistemas de impulsión híbrida se ve en la aplicación actual de los motores en los automóviles. En esto se combinan una máquina a gasolina y un motor eléctrico, para incrementar así la economía de combustible del vehículo y reducir así sus emisiones. En esta imagen podemos apreciar al Toyota Prius. Es uno de los automóviles reducidos híbridos disponibles en Estados Unidos. En este automóvil, la potencia enviada a las ruedas puede venir ya sea del motor a gasolina o del motor eléctrico. ¿Qué beneficio tiene el vehículo híbrido? El resultado es un rendimiento significativamente más alto con gasolina diferente de lo obtenido por un automóvil tradicional impulsado con gasolina. Cuando frena un vehículo híbrido, el motor actúa como generador y regresa parte de la energía cinética. Simplemente se pierde al transformarse en energía interna en los frenos y en la superficie del pavimento. Este trabajo ha sido realizado por Luis Carlos Gómez Oros y José Guadalupe Lucio Lozano. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.